Hola, bienvenido a Aula 7 donde aprendes fácil y rápido. En esta oportunidad hablaremos del cálculo de volúmenes de figuras en 3 dimensiones. Al decir volumen no me refiero al nivel de audio con el que me estás escuchando. Es la cantidad de espacio que ocupa cualquier objeto. Hasta tú tienes un volumen, tienes 3 dimensiones y por eso ocupas un espacio en el lugar donde te encuentras y esa cantidad se puede representar numéricamente. Esta área de la matemática es muy interesante y las aplicaciones que tiene en la industria es inimaginable. De hecho, ¿sabías que en Venezuela hay una industria llamada Unicom que produce y comercializa tubos de acero? Esos tubos que se usan, por ejemplo, para cercar un terreno, para las instalaciones eléctricas, para gasoductos y oleoductos y hasta los tubos estructurales que se usan en construcciones grandes, como por ejemplo el estadio de fútbol de Cachamay. Bueno, la materia prima que usa Unicom se le llama bobinas de acero y a partir de esta es que por medio de un proceso químico y físico se pueden obtener finalmente sus productos. En esta videoclase calcularemos el volumen de una de esas bobinas de acero. ¿Estás listo? Acompáñame. Si quieres calcular el volumen de algún objeto, lo primero que debes hacer es pensar a qué figuras geométricas se parece. Ahora te pregunto, ¿a qué se parece esta bobina de acero? Exacto, a un cilindro. El detalle está en que por dentro tiene un espacio hueco, mejor dicho, tiene un espacio vacío, y por ello esa zona no ocupa un volumen, el resto sí. Ahora, ya que sabemos que se parece a un cilindro, recordemos que en videos anteriores hablamos de cómo se calcula el volumen de un cilindro. Por cierto, imagina que tenemos una moneda muy finita. Ahora con varias monedas iguales, colocas una encima de la otra. ¿Ves lo que se va formando? Ahí tienes un cilindro. Sabiendo esto, para calcular el volumen de un cilindro es tan sencillo como saber el área de la circunferencia que tiene como base y multiplicarlo por la altura. Es como calcular el área de la moneda y multiplicarlo por la cantidad de monedas que van formando el cilindro. Ya que sabemos esto, veamos la explicación de cómo calcular el volumen de una bobina de acero. ¿Cuál es el volumen de la bobina de acero sabiendo que el diámetro externo es de 2 metros, el diámetro del espacio vacío es de 0.5 metros y el largo es de 1 metro? Ahora, para calcular el volumen de esta bobina completa, lo vamos a trabajar como si fuesen 2 cilindros. Primero, un cilindro externo que sería toda esta circunferencia, que se ve acá. Suponiendo que este sería el dibujo, tendríamos acá todo este cilindro externo. Y luego vamos a tener un cilindro interno que es el espacio vacío. Observa que este espacio vacío, si lo vemos con una cara frontal, tendríamos un cilindro también allí que no tiene nada por dentro, o sea, es vacío en ese caso. Para calcular el volumen total de la bobina, lo que vamos a hacer es que restaremos 2 volúmenes. Vamos a llamar volumen 1 y volumen 2. Resulta que el volumen 1 vamos a decir que es el volumen del cilindro externo, el más grande, mientras que el volumen 2, que es este que está acá, sería el volumen del cilindro vacío. Para ello tendríamos que calcular 2 volúmenes de 2 cilindros. Y recuerda que el volumen de un cilindro, que vamos a llamarlo BC, sería el área de la base por la altura. Y resulta que la base, en este caso, observa que para las 2 situaciones sería un círculo y por ello necesitamos calcular el área de cada uno de los círculos. Ahora recuerda que si el volumen de un cilindro dijimos que era el área de la base por la altura, el área de la base, que es un círculo, sería pi por el radio al cuadrado y eso hay que multiplicarle la altura. Por lo tanto, esta es la fórmula que vamos a usar para calcular el volumen del cilindro. Observa que necesitamos conseguir quién sería el radio de cada uno de los cilindros. Para el caso del volumen 1, que sería el externo, sería pi por el valor de su radio al cuadrado por la altura o el largo del cilindro. Vamos a ver quién sería el radio de ese cilindro externo. Observa que el diámetro externo es 2 metros y el diámetro es el doble del radio. El diámetro sería toda esta distancia. Esos son 2 metros, pero como quieres solamente la mitad, sería desde el centro hasta la parte externa y esa distancia observa que sería la mitad de 2, por lo tanto sería 1 metro.
ese es el valor que vamos a colocar aquí, que sería el radio, 1 metro elevado al cuadrado. Ahora, el largo para los dos cilindros, el externo y el vacío, sería el mismo, que en este caso es 1 metro, sería esta distancia de acá, que es la misma de arriba. Ahora, si eso vale 1 metro, lo vamos a colocar aquí en la fórmula y tenemos que sacar la cuenta. Acá tendríamos 1 al cuadrado, que al final es 1 por 1, nos queda nuevamente 1 por pi, igual al final el valor de pi. Y con la unidad, observa que aquí tienes metro al cuadrado por metro, sería metro cúbico, que es la unidad de volumen, por lo tanto sería pi por metro cúbico. Ahora, nosotros sabemos que pi es aproximadamente 3,14, podemos representarlo de esa manera entonces, 3,14 metros cúbicos. Ese sería el volumen 1, el volumen externo de todo este cilindro externo. Ahora vamos a calcular el volumen 2. Para este caso, de igual forma necesitamos el radio y la altura para sustituirlos acá y acá en la ecuación. Ahora, el radio del cilindro más pequeño, que sería este de acá, sería esta distancia. Observa que si su diámetro, nos dice el ejercicio que el diámetro del espacio vacío es de 0,5 metros, la mitad de 0,5 es igual a 0,25, y este sería el valor en metros, 0,25 metros. Pero ese valor no lo vamos a usar en decimales. Recuerda que para llevar un número a decimal, en este caso, si tienes 0,25, lo que vas a hacer es tomar todos los decimales, que es 25, y lo divides con la unidad seguida de tantos ceros como decimales tengas. Como son 2 decimales, son 2 ceros acá. Ahora, al simplificar 25 y 100, obtenemos en el numerador, si dividimos entre 25 nos da 1, y el denominador al dividir entre 25 nos da 4. Por lo tanto, 0,25 es igual a 1/4. Quiere decir que esta distancia de acá, que es el radio del cilindro pequeño, es igual a 1/4 de metro, y lo vamos a colocar aquí en la fórmula. El largo, que es la altura del cilindro, sigue siendo 1 metro. Recuerda que es esta distancia. Para el cilindro de adentro sigue siendo la misma. Al final el largo de los dos es igual. Por lo tanto, colocamos aquí 1 metro. Sacamos la cuenta. Detalla que la unidad sería metro cuadrado por metro y volvemos a obtener metro cúbico. Pero ten cuidado con esto. 1/4 elevado al cuadrado, tienes que elevar el numerador al cuadrado, que sería 1, y 4 al cuadrado, que es el denominador, obteniendo 16. Por lo tanto, vamos a colocar pi por el resultado de 1/4 al cuadrado, que es 1 sobre 16, por el largo, que sabemos que es 1, y todo esto es en metros cúbicos. Al multiplicar pi por 1 sobre 16 por 1, detalla que al final nos quedaría en el numerador pi y en el denominador 16. Por lo tanto es pi sobre 16 metro cúbico, y no vamos a olvidar de esta última unidad. Ahora, con la ayuda de la calculadora, al dividir 3,14, que es el valor aproximado de pi, entre 16, obtienes que esto es aproximadamente 0,19 metros cúbicos, obteniendo así el volumen 2, que sería el volumen del cilindro interno. Ahora vamos a calcular el volumen de la bobina. Obteniendo aquí los dos resultados, recuerda que al restar el volumen 1 menos el volumen 2, obtienes el volumen de la bobina de acero. Al restar entonces 3,14 menos 0,19, obtienes como resultado 2,94, y la unidad sería metros cúbicos. Por lo tanto, el volumen de la bobina, usando la calculadora, sería 2,94 metros cúbicos. Pero imagínate que no tienes la calculadora en la mano. El volumen 1 dijimos en un principio que era pi metros cúbicos, mientras que el volumen 2 era pi sobre 16 metros cúbicos. Pi